Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día de hoy, 11 de mayo de 1936. Comenzamos, como siempre, con nuestro editorial. Los domingos siempre son tranquilos en una España en la que la fiesta y el buen tiempo parece llamar a la paz y la calma entre las dos Españas enfrentadas. Además, la elección el pasado domingo atrajo toda la atención de los medios de comunicación y de los españoles. Más políticos, a pesar de estar cantando quién iba a ser el elegido. La llegada de Azaña a la presidencia es para muchos una justicia histórica a una vida entera al servicio de la idea republicana. Pero para otros el señor Azaña es aquel político que permitió la quema de iglesias y el deterioro del orden desde su responsabilidad tras llegar al poder mediante el golpe blando de 1931, que terminó con la monarquía de Alfonso XIII mediante unas elecciones municipales en las que incluso perdieron los candidatos republicanos frente al voto de concejales monárquicos elegidos lejos de las grandes ciudades. Y vamos ya con nuestra primera noticia publicitaria en Radio Universal. Foscao, un rico alimento, el más exquisito de los desayunos y más poderoso reconstituyente. El régimen de Foscao es recomendado a los convalecientes, a los anémicos, a los ancianos, las nodrizas, a todos aquellos que sufren del estómago o digieren con dificultad los alimentos corrientes. El Foscao solo se expende en botes precintados, a granel es falsificado. Abrimos nuestra página de información nacional en Radio Universal destacando que por 754 votos fue elegido el domingo pasado presidente de la República el señor don Manuel Azaña. El señor Azaña, hay que subrayar, ha aceptado evidentemente el cargo. Victoria Kent, Pedro Rico o Álvaro de Albornoz, presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, han manifestado su alegría por la llegada del señor Azaña a la presidencia de la República. No han expresado lo mismo Miguel Maura o Germiniano Carrascal. Mientras se votaba la elección de Azaña en el Palacio de Cristal, la CNT celebraba un gran mitin en la Plaza de Toros de Zaragoza con la llegada de representantes y militantes de toda España, especialmente desde Madrid y desde Barcelona. Y la última hora sobre este mitin, precisamente, nos la acercan nuestros compañeros de redacción. García Oliver habló de la lucha por lograr el comunismo libertario, proclamando la voluntad anarquista de la implantación del amor libre y su oposición a las manifestaciones religiosas públicas de cualquier religión. Habló de la disolución del ejército y de la voluntad anarquista de armar al pueblo como mejor defensor de sus derechos. Respecto a la unión de la CNT con otros sindicatos, se posicionó claramente en contra y pidió a los camaradas de la UGT que pidan a las autoridades del Frente Popular que den libertad a la CNT y que dejen de perseguirla. También habló en el mitin el secretario del Comité Nacional de la CNT, Horacio Prieto. Vamos con una nueva noticia de publicidad en Radio Universal. La crema líquida de pepinos Gemei, pura y fragante, limpia y suaviza la piel, dándole el aspecto fresco y delicado de los pétalos de flor. Es buenísima para conservar las manos finas y expresivas y como toque final, no olvide los exquisitos polvos Gemei. Estamos ya con nuestra página de información internacional en Radio Universal. Los socialistas franceses que van a formar un gobierno bajo la dirección de Léon Blum, de forma casi inmediata, han pedido a todos los partidos que forman el Frente Popular francés que se presten a formar este gobierno, con especial llamada a los comunistas galos, así como de la Confederación General de Trabajadores Francesa. Y en la noticia de actualidad, las noticias de actualidad y de deportes nos las acercan, la última hora, evidentemente, desde nuestra redacción.
La organización de desfiles y fastos de la elección del nuevo presidente de la República ocupa los diarios españoles explicando el recorrido de la comitiva y detallando las fuerzas que desfilarán y cubrirán la carrera. Y en cuanto a la información deportiva, hay que destacar la victoria del Madrid sobre el Arenas. Y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de información. Vamos a despedir este boletín de Radio Universal, pues como lo hacemos siempre, con una melodía musical de nuestra propia selección, que esperemos sea de su agrado. Gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Adiós. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places. Still my heart has wings, peaceful. Bueno, pues procedentes del 11 de mayo de 1936, nos hemos trasladado en un momento al 11 de mayo de 2019. Y para explicarnos qué es lo que sucedió aquel 11 de mayo de 1936, vuelve a estar en Noticiario 1936 Pío Moa, escritor, historiador, hombre que ha venido deshaciendo desde hace muchos años a través de su obra histórica y literaria los mitos de la guerra civil. Esos mitos, una de las obras que yo recomiendo personalmente, todas, pero los mitos de la guerra civil de Pío Moa es absolutamente esclarecedora. Nunca la han rebatido, por cierto. Nunca la han rebatido, es cierto. Pío, hemos hablado de García Oliver en el boletín hace unos minutos. ¿Quién era García Oliver? Bueno, García Oliver era uno de los principales dirigentes anarquistas de la CNT. Era de uno de esos grupos de afinidad que se formaban entre ellos, entre los cuales estaba Durruti también, y que al mismo tiempo se llevaba muy mal con otros grupos como el grupo de ¿cómo se llamaba? Federica Montseny y demás, ¿no? Se llevaba muy mal. En sus memorias García Oliver acusa de una manera constante al grupo de afinidad, a la FAI, también estaba en contra de la FAI, ¿no? Y era un personaje, pues, es muy interesante, personalmente. Él estuvo muy complicado en el terror anarquista, ya desde antes de la Guerra Civil, y él fue en cierto modo, uno de los que organizó aquella insurrección anarquista en el año 32, que acabó con hazaña porque aquello dio lugar a casas viejas, etc. Él estaba en Barcelona, pero él lo explica también. Tenían el proyecto de volar una serie de edificios por el subsuelo, metiéndose por el subsuelo, por las cloacas o lo que fuera, volar una serie de edificios oficiales de Barcelona, los pillaron a tiempo. Y en fin, este era un personaje que, por ejemplo, critica mucho a Margarita Nelken. Es un personaje muy admirado por Preston y compañía, y esta fue una de las grandes... Él dice, al empezar la guerra civil, dice, hablé con Margarita Nelken, que era una de las organizadoras de aquellas noches de terror y tragedia, o algo así, lo dice así, en los meses aquellos de principio de la guerra, y le dije que yo podía responder de lo que yo hacía, pero no de lo que hacía ella. Y parece que le paró los pies, o intentó pararle los pies, ¿no? Y pues bien, este anarquista finalmente, este jefe anarquista, al final de la guerra, pues estuvo un breve tiempo en Suecia, luego fue a México y allí murió. Y cuenta un poco representa muy bien un estilo anarquista de los más intransigentes. O sea, cuando llega la República, hay dentro del sector anarquista, pues hay cierta tendencia, que llamaban posibilista, a aceptar la República. Y él considera que no. Este sector posibilista lo llevaba uno de los principales orientadores, se llamaba Horacio Prieto, y estaban también otros, no recuerdo ahora exactamente los nombres, pero vamos, esto lo he relatado y está relatado en otros libros, ¿no? Y este era de los más intransigentes. Él era partidario de lo que llamaban gimnasia revolucionaria, es decir, estar constantemente agitando, constantemente con huelgas salvajes y con insurrecciones. O sea, los principales enemigos, ahora hay
un historiador, vamos a llamarle así, Ángel Viñas, que está empeñado en decir que los enemigos de la República desde el principio eran los monárquicos, cuando la realidad es que los grandes enemigos de la República desde el primer momento fueron los comunistas, por una parte, que dijeron que no podían aceptar aquella república, una república burguesa y explotadora y tal y cual, y los anarquistas tipo García Oliver, Udurruti y algunos otros, Ascaso y tal, ¿no? Bueno, pues estos organizaron lo que llamaban la gimnasia revolucionaria. Y eso consistía en la agitación permanente. Y uno de sus efectos, y esto claro, era de izquierda todo, ¿no? Y uno de sus efectos fue, ya digo, la liquidación de Azaña. O sea, Azaña, una de sus insurrecciones, da lugar a la matanza de Casas Viejas, que la realiza la policía, o sea, la Guardia de Asalto, por orden de Azaña, aunque... En fin, sobre eso se ha hablado mucho, de lo de tiros a la barriga y tal y cual. No quiero detenidos, tiros a la barriga. Claro, eso, que luego resultan inocentes todos. Sí, eso a unos pobres campesinos los asesinaron. Bueno, el caso es que eso creó a Azaña un descrédito tal que cuando llegan las elecciones posteriores, pues Azaña no hubiera conseguido acta, si no es porque se mete en la candidatura del PSOE, de Prieto, por el norte. O sea, en Madrid no le habría votado nadie. Y eso fue, en cierto modo, se lo hicieron los anarquistas. O sea, fue la izquierda la que dinamitó la República desde el primer momento. O sea, lo que es la derecha, los monárquicos y tal, pues los monárquicos estaban asustadísimos al principio. Luego algunos empezaron a complotar aquí, pero sin efecto ninguno. O sea, los propios de izquierdas decían es más peligroso una conspiración de cocineras que una conspiración de esta gente, ¿no? De los militares, incluso decía, ¿no? En fin, así era. Entonces, vamos a ver, Pío, para que nuestros televidentes lo tengan muy claro. Si García Oliver y esa línea extremadamente dura del anarquismo español no querían la república, no querían la monarquía, ¿qué querían? Ellos que querían una sociedad anárquica. Según ellos, la anarquía es la expresión mayor del orden. Es decir, la anarquía significa que toda la sociedad pues se organiza muy bien, sin necesidad, sin que haya jerarquías, sin que haya... Claro, es absurdo, pero en la práctica, además, llevaba la anarquía, no era la ausencia de poder, era la difusión de poderes, de montones de poderes extremadamente despóticos, porque no respondían ante nadie. Y el propio García Oliver explica, bueno, en el seno de los movimientos anarquistas era como una pelea de lobos permanente. Y en el anarquismo francés pasaba lo mismo. Esto lo explican sus memorias. Es muy interesante porque, ya digo, es también lo que decían en las fábricas en Barcelona, cuando fueron, digamos, anarquizadas. Decían, bueno, antes teníamos a un jefe y ahora tenemos montones de jefecillos que nos hacen la vida imposible. Es la gente normal, los obreros normales, ¿no? O sea, es una de las razones por las que perdió el Frente Popular en la guerra. Los obreros no estaban con ellos. Estaban constantemente llamándoles a esforzarse y los obreros no se esforzaban. Para terminar, Pío, estamos con el nombramiento de Azaña como presidente de la Segunda República. Sí. Victoria Kent y Pedro Rico eran favorables al nombramiento de Manuel Azaña, que deja la presidencia del gobierno para ocupar la jefatura del Estado, la presidencia de la República. Sí. Bueno, tenía bastante oposición, evidentemente, pero tenía sobre todo el apoyo de todos los demás. Hay un historiador, Santos Juriá, que trata de convencernos de que Azaña en realidad no quería ser presidente de la República, pero las circunstancias. Él desde hacía tiempo, y lo dice Azaña en sus diarios, dice, mucha gente que me conoce ya sabe que yo quería ser presidente de la República. Eso era una cosa, ya digo, que parte de una ilegalidad total, como la de destitución de Alcalá Zamora, gracias al cual estaban en el poder las izquierdas, y que las propias izquierdas dijeron que son de estas bastante demenciales que uno dice, bueno, ¿hasta dónde? Actualmente tenemos algunos esbozos de cosas parecidas, con el actual doctor presidente del gobierno. O el doctor Sánchez. Sí, van por ahí, van un poco por ahí. Bueno, pues entonces llegaba ya a un clímax, ¿no? Y claro, yo
yo qué sé, Victoria Kent, por ejemplo, era una mujer muy curiosa, porque era muy feminista, igual que Margarita Nelken, y las dos se opusieron al voto femenino, porque pensaban que las mujeres no iban a votar como ellas querían. Entonces... Sí que votarían inducidas por el marido en la cama y el sacerdote en el confesionario. Cosas así. Pero hay que decir, bueno, vamos a ver, lo que queréis decir es que si no votan como vosotras queréis, no vale. Bueno, eso es... Pues decirlo. O sea, las mujeres, por lo visto, tienen que estar a vuestras órdenes necesariamente, y si no, pues nada. Muchas gracias, querido Pío. Nos vamos a despedir aquí, pero ustedes mañana, ya saben, Noticiario 1936, nuevamente. Volverá Pío Moa con todos ustedes y con nosotros al programa. Un abrazo, amigos. Gracias por su atención. Adiós.